Pedro Coello. Pedro, muy buenas tardes. Hola Ricardo, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Pedro, queríamos analizar contigo en primer lugar qué está sucediendo en el mercado con la cuestión de la inflación. ¿Están justificados o no los temores? Después del dato de la semana pasada en Estados Unidos, vuelve a incrementarse ese temor hacia una reflación y, por un lado, ¿qué va a suceder también con la respuesta de los bancos centrales? Es verdad que la inflación a nosotros nos parece el gran tema del momento. Los datos de la semana pasada en Estados Unidos han sido francamente superiores al esperado por todos los agentes de mercado. Conviene aclarar aquí una serie de conceptos. Yo creo que muchas veces se usan términos que no son muy claros. Por un lado tenemos la inflación y su contrario, que es la deflación. Normalmente las economías se encuentran en procesos de inflación y eso hace con que sea más fácil mantener el equilibrio entre la demanda y la oferta de servicios y productos. Por otro lado, hay una cosa que se empieza a hablar con mucha insistencia, sobre todo desde el año pasado, que es el tema de la reflación, con su contrario siendo la desinflación. Y la reflación no es solo que dentro de un proceso inflacionista, los agentes de mercado, como sean en grande proporción los bancos centrales y en menor proporción los gobiernos, intentan hacer subir los precios cuando las economías están en procesos deflacionistas o en inicio de están bajo presiones deflacionistas, que es lo que hemos tenido en 2020. Y hemos visto que estos intentos de los bancos centrales y de los gobiernos empiezan a tener efectos y todo este proceso reflacionista empieza a tener lugar, sobre todo en sitios como Estados Unidos y Europa, aunque Estados Unidos, como va mucho más adelantado en este ciclo económico, ahí los efectos claramente son mayores y es lo que hemos visto en los números la semana pasada. Dentro de estas cifras, ¿no? Como decíamos, ¿qué pronóstico tenéis sobre si la inflación y este contexto, Pedro, podría ser un momento de oportunidad de cara a la inversión? ¿O qué recomendaciones, qué estrategia daríais para este contexto? Pues es innegable que la economía mundial está en un proceso de recuperación y por esa razón hemos visto que este proceso de reflación va a tener un efecto sobre muchas clases de activos, entre ellos renta fija y renta variable. Hemos visto que los primeros efectos de esta reflación ha sido, se sienten por el lado, obviamente, de la subida de los precios de las materias primas, sobre todo el petróleo, que es obviamente un indicador adelantado tanto de procesos deflacionistas como de procesos inflacionistas. Y está claro que el sector de materias primas es uno a partir de los cuales los inversores pueden usar como una oportunidad para sus carteras. Pero incluso en términos de inflación y en renta fija, ya hemos visto el año pasado muchos de nuestros inversores rotando desde bonos de gobiernos, que en gran mayoría hacen parte de estas carteras, a bonos ligados a la inflación. Son también bonos emitidos por gobiernos, pero ligados a la inflación. Significa que hay un premio, pagan un premio cuando hay cuando en el mercado, con las economías hay inflación, pagan un premio por encima del rendimiento que normalmente este tipo de bonos pagan. Y esta clase de activos puede ser usado tanto como en términos de oportunidad, como también para proteger las carteras. Después, y también en renta fija tenemos otros dos efectos muy interesantes, que es por un lado los temas de expectativas de inflación, que son tipos de estrategias que funcionan con respecto exactamente a este tema de cuanto mayores sean las expectativas, mejor se comportan este tipo de estrategias. Y, y cuando los números, como la semana pasada, los números de inflación se quedan por encima de lo esperado, este tipo de estrategias tiende a funcionar muy bien. Outro tema muito interessante da renta fija é que, à medida que há processos inflacionistas e esperada de subida de tipos, que realmente todavía não se espera, pero é como um produto secundário de la inflación, vamos a ter aqueles bonos com mais duração, vamos a tenerlos com menor rentabilidade,
total, una vez que hay un efecto contrario entre el aumento de la duración y la rentabilidad. Esto significa que la preferencia pasa por aquellos bonos con duración cero o duraciones muy bajas. Y finalmente, también en renta variable tenemos un efecto de inflación, sobre todo el sector financiero es un sector que se tiende a beneficiar bastante en momentos inflacionistas y es lo que estamos viendo en términos de rentabilidades comparativas entre sectores durante los últimos, en los últimos 6 meses por lo menos. Dentro de esta estrategia, ¿no?, que podemos hacer dentro de esas recomendaciones, ¿con qué estrategias de ETF se puede dar también respuesta a este contexto, ¿no? Por un lado, protegerse del riesgo y por otro lado, bueno, pues captar las posibles oportunidades. Lo bueno de los ETFs es que es un instrumento que te permite acceder a todo tipo de estrategias y mercados de una forma muy líquida, muy transparente y de bajos costes. Todas estas clases de activos o subclases de activos que yo he mencionado, bonos ligados a inflación, expectativas de inflación, sector financiero en renta variable, bonos con duración cero o duraciones muy bajas, todo este tipo de estrategias están disponibles a través de ETFs, ETFs europeos, ETFs UCITS, registrados en España, que permite a todo tipo de clientes, desde institucionales a clientes minoritarios, a clientes más de carteras y a clientes más de comprar ETFs en cantidades pequeñas. Todo este tipo de estrategias están disponibles a partir con importes muy bajos y de ETFs europeos. Pedro, ¿qué más oportunidades ves en el mercado? Hemos hablado un poco de cuál sería la estrategia, ¿no?, o esta recomendación para afrontar un momento como es el de la inflación, pero si tenemos que mirar a más oportunidades, más sectores, más regiones que os gusten, ¿cuál sería? Bueno, es verdad que en términos de, si miras la renta variable como un todo y si haces un análisis por región, nos parece, por ejemplo, mucho más interesante la renta variable europea al día de hoy con relación a la renta variable norteamericana, también por ese peso del sector financiero en la renta variable europea. Entre mercados desarrollados y mercados emergentes, nos parece más interesante mercados desarrollados, también por el ciclo de vacunación en el cual nos encontramos y por este efecto o este ciclo inflacionista o reflacionista que tiene que ver con este calendario de vacunación. En términos regionales, en términos de estilo, es verdad que el estilo value nos parece ahora más interesante que el estilo growth, una vez que tenemos sectores como el sector financiero y de recursos básicos, de energía, que son sectores más expuestos al ciclo reflacionista que otro tipo de sectores que son más sectores tipo growth. Y en renta fija, claramente aquellas clases de activos o subclases de activos más relacionadas con la duración, con la inflación, como hemos visto los bonos ligados a la inflación o los bonos las estrategias ligadas a las expectativas de inflación, duraciones más cortas por este efecto de la duración y sobre todo estrategias que tengan que ver con cualquier tipo de bono que pague un premio cuando estamos en un escenario reflacionista. Pues Pedro Coello, muchísimas gracias por acompañarnos y por acercarnos estas recomendaciones y este análisis. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ti.